¿eh? La avaricia al dinero. ¿Entiendes? ¿Por qué? ¿Para qué se dio la ley? ¿Para qué se dio la ley, hermano? Para condenar el pecado. Así que la avaricia es condenada en el Antiguo y Nuevo Testamento. Por eso es que Dios utiliza reglas antes de la ley de Moisés en cuanto a la ofrenda. Reglas de ofrendar, como es el caso de Caín y Abel, ofrendas. La ofrenda que presentó Noé, la ofrenda que presentó Abraham, y los diezmos que dio Abraham de todo. No vayas a usar de una falacia decir que fue del botín, porque Abraham no aceptó pago por el trabajo de guerra que él había hecho, para que no dijeran que esa gente lo había bendecido a él. Eso está en Génesis, lo puedes buscar. Entonces, una pregunta: ¿está vigente el sacerdocio de Melquisedec? Estuvo siempre vigente y está vigente en la actualidad. Así que cuando nosotros damos ofrendas y diezmo a la iglesia, se lo estamos dando a la cabeza, que no es el pastor, es la cabeza de la iglesia, es Cristo. El pastor es un colaborador de ese proceso. Entonces, los principios y valores que se enseñaron y están concatenados en comparación con el Evangelio en los Salmos, en los profetas y en la ley de Moisés, todo lo que se extraiga de allí y se ratifique en el Nuevo Testamento, eso se constituye en el nuevo pacto, según Cristo. Por eso que Jesús dijo: oíste que fue dicho, mas ahora yo os digo. Jesucristo en el capítulo 23 de Mateo ratifica el diezmo. Hebreos capítulo 7, 8, aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, hablando del paso del sacerdocio levítico al paso del sacerdocio de Melquisedec. Pero esto lo puedes entender, Gilmer, si tú aplicas las reglas de interpretación, que son estas que ya yo te he enseñado y vuelvo otra vez a enseñarte, porque eres indocto, eres un albañil indocto. Eres albañil y has querido ser maestro de la palabra y eres un indocto, y vas a recibir mayor condenación por ser indocto. ¿Qué es un indocto? No aplicas metodología, no aplicas doctorado, no aplicas preparación, porque el mismo Pedro era formado en la ley levítica. Por eso que él no consumió ningún tipo de alimento impuro antes de convertirse al Señor Jesús. No es que Pedro era un indocto, Pedro era docto, porque todo niño se le enseñaba la Torá judío, se le enseñaba desde niño, Gilbert. Entonces tú no aplicas reglas. Aquí está, ideas en paralelo, hermano. La idea del diezmo estuvo, y de la ofrenda en Génesis. La idea del diezmo y la ofrenda estuvo en la ley de Moisés. Y la idea del diezmo y la ofrenda fue ratificada por el profeta. Y Pablo dijo que estamos fundamentados sobre la doctrina ¿de quién? De los apóstoles, profetas y del Señor Jesucristo. Pregunta: ¿es Malaquías profeta? ¿Sí o no? Pedro capítulo 3 dice que hagamos memoria de las palabras de los profetas. Malaquías es profeta y añadió algo que no estaba en la ley de Moisés, porque en la ley de Moisés no está maldito soy con maldición porque me habéis robado. ¿En qué parte del Antiguo Testamento de la ley de Moisés dice que es robarle a Dios, quedarse con los diezmos y la ofrenda? No dice eso la ley de Moisés. Eso es profecía, porque viene hablando de Jesucristo, de Juan el Bautista y de Jesucristo en el capítulo 3. Primera ley del AN, sentido usual. Segunda ley del AN, tomar el texto inmediato y el menos inmediato. La segunda y la tercera ley. Tú no estás aplicando eso. Entonces, capítulo 3 de Malaquías es un capítulo en reclamación para el Nuevo Testamento por la ley de los profetas, que está vigente para el Nuevo Testamento. ¿Cuáles profetas? Habacuc, por ejemplo: el justo por la fe vivirá, y ideas en paralelo. Oseas: misericordia quiero y no sacrificio. Jesús la homologó, la repitió. Salmo, el Salmo 32, el apóstol Pablo lo usa en Romanos. Eso se llama homologación, porque está vigente en principios y valores
en repetición, homologación y ideas en paralelo lo que se dijo en la ley de Moisés cuando se dijo amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Ahí se homologó parte, se introdujo el principio y el valor. Los salmos se citaron ampliamente por los apóstoles. Los profetas se citaron ampliamente, se citó al profeta Joel. 3 ejes Jesús introduce en el Nuevo Testamento: la ley de los profetas, la ley de Moisés y la ley de los salmos. Ahora, ¿qué es lo que se queda allá? Lo que no se ratificó. Dentro de eso, Pablo no ratificó la circuncisión, Pablo no ratificó el sábado, ninguno de los apóstoles ratificaron circuncisión y sábado, por eso que ese se queda allá. La ley ceremonial no se ratificó en el aspecto de los sacrificios, porque ya Jesucristo pagó. Tienes que entender eso. Consultar los pasajes en paralelo, las palabras, ideas y enseñanzas generales. Y dijiste algo que es mentira. En Deuteronomio capítulo 14:22 dice: indefectiblemente diezmarás. Yo no me apropio de la ley de Moisés para enseñar diezmo, sino desde el sacerdocio de Levítico. Pero el principio que aquí se manejó, Pablo lo maneja exactamente cuando habla de la ofrenda. Dice en Deuteronomio 14:25: entonces lo venderás, guardarás el dinero en tu mano y vendrás en el lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y darás el dinero de todo lo que deseas. Esta palabra, desear, es un deseo, hermano. Indefectiblemente tú tienes que desear, voluntariamente. Venderás, dice, en el lugar que Jehová tu Dios te escoge, y darás el dinero de todo lo que deseas. De todo lo que deseas, un deseo. Por eso que Pablo allá en Corintios dice que cada quien dé con alegría. Aquí lo dice también, mira, alegría. Dice, y te alegrarás tú y tu familia. Por eso que Pablo dice, Dios ama al dador alegre, porque ya en la ley de Moisés estaba dicho que el diezmo tenía que darse primero desde el deseo, voluntariamente, indefectiblemente, pero con el deseo de honrar a Dios, no por obligación, en el aspecto de que lo vas a dar a regañadientes, porque me obligan, porque me presionan. Yo no estoy de acuerdo con la presión, y en eso yo me uno contigo. Pero es una obligación en el aspecto del deber, porque obligación, el sinónimo de obligación es un deber imperativo, moral, permanente. Y dice, venderás y guardarás el dinero. Entonces estás diciendo allí una mentira. Tienes que rectificar que el diezmo se daba siempre en especie. No, en dinero también. Por allí te vi un like que dijiste que las viudas y los huérfanos estaban exentos. No, porque Jesús alabó la ofrenda que dio a la viuda y dio todo lo que tenía. Bendito sea Dios por los pobres que no pueden dar y nosotros los ayudamos. Es lo que se ha hecho en Alianza Cristiana. Hay pobres que no han dado diezmo nunca, pero se les ha ayudado siempre. Porque para eso yo trabajo, para eso mi hermano Wilson trabaja, mi hija trabaja y otros más trabajan y diezmamos para ayudar a esa gente necesitada. Que no es mi caso, porque yo tengo 3 profesiones, hermano. Técnico, especialista, soy profesor y soy pastor. Y por cada una de las cosas recibo la ayuda del Estado, que es muy poca, del técnico de refrigeración, que ahí sí gano más, ahí es donde más gano. Pero a veces aquí en Maracaibo, hermano, caminar, ir de un lugar a otro, se necesita gasolina. Los hermanos me ayudan con una pequeña mesada para fortalecer el trabajo misionero. ¿Te estás dando cuenta que estás enseñando mal? Y dice, no desampararás a levita que habitare en tus poblaciones. Pablo dijo que el que trabaja en el altar viva de eso. Así lo ordenó el Señor. Aquí, esto de levita está ratificado en el principio de homologación. De ejemplo, lo que se escribió para nuestro ejemplo. Primera de Corintios capítulo 10. Lo que ocurrió en ese momento con la ley de Moisés y se aplica en el Nuevo Testamento ratificado por los apóstoles, sigue permanente, hermano. Eso se llama homologación, ideas en paralelo. Pero tú no conoces de reglas ni las utilizas. Eres indocto. No es malo ser mecánico, lo malo está que quieres enseñar y no sabes que no sabes. La cualidad peculiar de un tonto es percibir la falta de los demás,
y olvidar las propias.